que se escucha. Ahora compartí mi cámara. De por ahí me confirman si se ve, no se ve. Eh, También quiero saber si se ve la pantalla compartida específicamente. Si me quieren, por favor, escribir. Y con eso ya estoy tranquilo y aguardo nada más para arrancar. Dale, gracias, Dani. Espectacular. Comentarles mientras que son 15. Bueno, fantástico. Vamos a esperar más entonces. No hay problema. Así para que se unan todos. Por lo menos que a mí me aparezca en pantalla que... Ah, ok, perfecto. No, si algunos van a ver la grabación, entonces con que vos me indiques en qué momento y arrancamos sin problema. Yo creo que estos 2 días de clase, hoy y el jueves, vamos a tener tiempo suficiente para desarrollar todo el programa. Por lo tanto, dale, ya está, metele, sin problema. Ponernos ya a grabar y arrancamos. Bien, buen día. Beatriz dice, están teniendo problemas sus dos compañeras para ingresar, Dani. No sé si puedes verle un poco. Podemos esperarle si sabemos, al menos que van a entrar. Beatriz, ¿cómo se llaman tus dos compañeras? O sea, de hecho ya van a hablar ahí con Daniel, ¿verdad? Pero yo para saber cuándo entran para localizarle por su usuario, nomás digo. Bárbara Riveros y Suyi Centurión. Dale, fantástico. Vamos a esperarle un ratito entonces que puedan solucionarle a Bárbara y a Suyi para que puedan entrar. Entonces arrancamos con ellas presentes, ¿sí? Mientras tanto, comentarles un poco que este curso al que se inscribieron y empieza hoy era un módulo, eh, formaba parte de un curso más amplio, ¿sí? Que es uno de los cursos actuales de la bolsa, el de aprendiendo o aprende a invertir en bolsa, y era uno de los módulos de ese curso, ¿sí? Ese módulo tenía 3 módulos, ese curso tenía 3 módulos, este era el módulo 2, pero este año se decidió separar un poco porque era como un tópico más de cálculo, más financiero y el módulo salía un poco del esquema de los demás, ¿verdad? Entonces, la bolsa decidió separar este curso, entonces les agradezco mucho su tiempo, su inversión en este tiempo que vamos a desarrollar estos temas. La verdad que estos temas son muy utilizados por gente de casa de bolsa, evidentemente por gente que ya está acostumbrada a realizar inversiones, que tiene la opción de hacer su propio control de precios de sus inversiones, etcétera. Entonces, ahí veo que ya entró Suji, faltaría Bárbara. Una vez que entre Bárbara ya vamos a arrancar, ¿sí? Entonces, mientras nomás estoy hablando de otras cuestiones, eh, entonces lo que decía nomás, este material les va a servir. Yo, de hecho, les comparto mi material. Hoy vamos a ver una presentación de PowerPoint y una planilla en Excel, ¿sí? Que tiene, digamos, los contenidos que vamos a desarrollar hoy. Y el jueves, hoy más bien va a ser una explicación teórica, ¿sí? Van a darse cuenta ustedes que yo voy a hablar mucho hoy. En la clase siguiente, o a lo mejor ya en algunos minutos finales de esta clase, vamos a encarar la información con ejercicios. Yo soy mucho de hacer que participen, porque siento que la participación de los demás hace que el curso enriquezca mucho más en contenido, ¿sí? Entonces, quiero que se animen, si bien a lo mejor no les voy a pedir que habiliten su micrófono, pueden hacerlo, en realidad no hay ningún problema. Eh, También pueden escribirme vía chat, evidentemente eso se va a quedar registrado en la grabación, así es que vamos a estar contactando por cualquiera de los dos medios, ¿sí? Eh, yo voy a siempre ir intercalando entre pantallas. Mi pantalla principal va a ser la presentación. Y si en algún momento hay alguna pregunta, voy a pasarme al chat a mirar un poco a ver si eso eh, está actualizado con alguna consulta que vayan teniendo ustedes. En realidad yo necesito que ustedes me pregunten en el momento que sientan dudas
y que necesiten evacuar esas consultas. Y entonces, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpir en cualquier momento la clase, háganme las consultas, pueden habilitar nomás su micrófono abiertamente y consultarme. Repito, eso va a enriquecer mucho más el desarrollo del curso. Bien, ya le veo a Suji, lo que no le veo todavía es a Bárbara. Entonces, unos minutitos más le esperamos a Bárbara y después ya empezamos, ¿sí? Bien, mientras tanto le voy a dar un pantallazo a los materiales. Entonces, quiero que noten que aquí hay una presentación de PowerPoint. Esta presentación tiene 51 diapositivas. Vamos a desarrollar a lo largo de estos 2 días. Son 2 horitas nomás, 8:30, 10:30, pero yo creo que son suficientes para lo que tenemos que terminar desarrollando. La idea es que ustedes salgan con una información práctica que utilicen inmediatamente, ¿sí? Para poder realizar, digamos, sus cálculos de precio o por lo menos poder saber cómo anda calculando la casa de bolsa o la bolsa para realizar la publicación. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando la planilla de Excel. Esta planilla de Excel en realidad tiene varias pestañas. Cada pestaña tiene una información diferente. Vamos a tratar de utilizarlas todas, por lo tanto, eh, esto seguramente les va a enviar Dani al correo. Pero yo voy a ir mostrándoles justamente la información que vemos en pantalla. Son las que ustedes, si no la reciben ahora para la clase, van a recibirla seguramente ya para hoy o para la siguiente. Ya van a tener lista con ustedes, ¿sí? Y van a poder entonces utilizar esa información. Bueno, yo sigo todavía sin ver la Bárbara. Me imagino que estarán ahí intentando conectarla. No sé si de repente antes tienen... Ahí ya veo que ingresó Bárbara. Entonces, si es que no hay alguien que está intentando entrar todavía, podemos arrancar. Creo que estamos 8, en total son 15, pero vamos a desarrollar de todos modos, ya que pueden entrar a ver la grabación de las clases. Entonces, arrancamos, ¿sí? Bien. Ok, bienvenidos sean todos al curso de cálculo de precio de bonos. Vamos a estar viendo unos temas muy interesantes que tienen que ver con respecto al cálculo del precio. Vamos a tener estos 2 días de clase, 4 horas, para poder disfrutar, digo yo, ¿verdad? Porque la verdad que a mí me resulta muy interesante poder conocer un poco cómo hacen en la bolsa, en la casa de bolsa, para poder tener en cuenta esos valores. Estos son mis datos. Esto está en la presentación que se les va a compartir. Yo en realidad siempre abro mis datos de contacto para la persona que tenga cualquier duda, cualquier consulta con respecto a temas bursátiles. En realidad yo no soy funcionario de la bolsa, como pueden ver, pero estoy muy ligado desde hace años a la bolsa, ya que en un principio, allá por los años 2000 y piquito, cuando la bolsa todavía no era electrónica, prestaba servicios para una de las casas de bolsa que todavía hoy opera en el mercado, que es Cadiem Casa de Bolsa. Estuve ahí como asesor financiero. La verdad que empecé de cero, llegué hasta subgerente de operaciones en su momento. Pero luego salí del mundo bursátil, pasé a abrir mi propia consultora, que tiene ese nombre justamente que ven que se repite ahí en esta diapositiva, que es HQ Negocios. La verdad que no me esforcé demasiado para el nombre, ¿verdad? Mi sigla, nombre y apellido. Pero esta consultora lo que hace es justamente realiza capacitaciones. Entonces, por el lado de capacitaciones y el vínculo que siempre tuve con la bolsa de valores, entonces hace que yo esté transmitiéndole un poco el conocimiento que desde aquel entonces, cuando la bolsa no era electrónica y se tenía que hacer todo más a mano, en planillas de Excel, ahora evidentemente cada casa de bolsa, cada
En este caso la bolsa también tiene su propio sistema que ya saca, digamos, la información cuando uno incorpora los datos, pero la idea es un poco ver ese cálculo y ser un poco coherente con respecto a la información que se tiene para poder llegar a ese cálculo con cualquier medio, digamos, ¿verdad? Calculadora, teléfono, ¿verdad? Que ahora es mucho más utilizado, o mentalmente, ¿verdad? Entonces, cualquier cosita, estamos a las órdenes. Estos son mis datos de contacto. Fuera del curso me pueden realizar consultas, enviar mensajes, WhatsApp, correo, ni bien tenga yo tiempo, voy a estar respondiéndole a todos ustedes. Bien, dicho esto, estos son los temas. De hecho, esto se divulgó por redes sociales, qué temas íbamos a tener en este curso. Nada, esta es solamente la repetición de todo lo que ya se mencionó en aquel momento. Si por ahí no vieron, bueno, de esto vamos a hablar. Títulos de renta fija que se negocian en nuestra bolsa, conceptos básicos para instrumentos de renta fija, cómo calcular el precio de un título de renta fija o hallar su valor técnico en términos, digamos, financieros. Medidas de rentabilidad, vamos a hablar un poco de la TIR, de la TAN, tasa interna de retorno, tasa anual nominal, ¿sí? Factores que inciden en la variabilidad de los precios, y todo esto vamos a tratar de hacerlo con ejercicios para que sea más ameno y que se comprenda mucho mejor. Antes de arrancar, voy a volver a mirar nuestro chat. Ok, si no hay ninguna consulta, continúo. Bueno, vamos a empezar diciendo que los títulos que se negocian en nuestra bolsa están agrupados en estos tres grupos grandes. El primero de ellos es el que corresponde a los bonos comunes. Los bonos comunes, en un primer momento, están aquellos que son emitidos por las SAES y las SAECAS. Repito, voy a hacerle varias preguntas para medir un poco el conocimiento de ustedes con respecto a la información que yo les voy a estar dando, y a partir de ahí saber si le voy a hablar más o le voy a hablar menos de esa información. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes, que me pueden hacer al chat o si quieren habilitar su micrófono, es: ¿qué diferencia hay entre las SAES y las SAECAS? Pueden ensayar ahí y escribirme o habilitar el micrófono, y sin problema vamos a hacer un poco un ping pong con las respuestas que ustedes me vayan dando, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre las SAES y las SAECAS? La diferencia que ustedes quieran notar nomás, no hay ningún problema con eso, ¿sí? ¿Qué les parece? Ahí Beatriz va a decirnos algo. El que quiera escribir, escribe nomás, ¿sí? No hay ningún problema. Muy bien, Beatriz. Las SAECAS son las de capital abierto, fantástico. ¿Y las SAES qué serían? O sea, las CA tienen la SAECA y no tienen la SAE, pero ¿qué, aparte del nombre, qué diferencia específica conocen ustedes tienen esas dos? Ahí, Ian, vas a comentarnos un poco algo. Entonces, por un lado, las SAECAS y las SAE están dentro de este grupo de bonos, ¿sí? De bonos comunes. Servicio Andaluz de Empleo, SAE, no. Vos sos español, Ian. Vos estás en España. Pregunto nomás, por si acaso, ¿verdad? En realidad, no tiene nada que ver con respecto a servicio. Está hablando, está hablando de lo que decía Beatriz. Beatriz, por ejemplo, dijo, las AECAS son de capital abierto y las otras son de capital cerrado. ¿Cómo se entiende el nombre? A eso nomás lo que voy. De por ahí alguien maneja, y a eso nomás quiero llegar, ¿sí? Quiero saber si estos términos son conocidos ya por ustedes o no, ¿sí? Nada, Ian, o sea, yo pregunté nomás si era español o no por andaluz, digamos, ¿verdad? O sea, no sé, por ahí Andalucía, vos me estás escuchando, me estás escribiendo, entonces nada, para saber nomás, ¿sí? No pasa nada. A ver, Bárbara, Aldo, Fernando, Gonzalo, cualquiera puede escribir, ¿eh? O sea, me imagino que están o con su celular o con
su compu. Jazmín, Jorge, Julio, Laura, Rocío, Suyi. Muy bien. Sociedad Anónima Emisora. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí me están diciendo los nombres nomás, pero ¿qué diferencia es lo que hay entre los dos? Esa era la pregunta en realidad, ¿verdad? Muy bien. Anímense si quieren escribir o anímense a habilitar su micrófono y hablar, sin problema. Eso, ahora parece que se están animando. A ver, Gonzalo, así nomás. ¿Qué tenés para decir? Que por ahí se te habilitó sin querer tu micrófono, cerrar nomás otra vez, no hay problema. Bueno, ahí Jorge dice, una es de capital abierto y la otra no. Fantástico. Hasta ahí me dijiste lo mismo que me dijo Beatriz y Ian. ¿Sí? Bien, Jorge, bien por animarse, pero ¿quién es el que me contesta la pregunta? ¿Qué diferencia aparte del nombre? ¿Sí? Y si no, no sé, nomás ya está, ¿verdad? Y seguimos. Pero quiero que participen todos. Esa va a ser la importancia de nuestro curso, que todos puedan participar, que todos, no importa si chutan afuera el penal o se va por el palo, la idea es meter gol y vamos a tratar de que todos sepamos cómo meter el gol, ¿verdad? En ese caso, ahí está, Beatriz. Las SAE solo emiten bonos. Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Las SAECA, bonos y acciones. Fantástico. Ahí está Gonzalo también. Las acciones SAECA son de oferta pública y es así mismo. Entonces, lo que yo quiero nomás que ustedes identifiquen es que en ese primer grupo de bonos comunes están todas las empresas que emiten o no acciones, ¿sí? Entonces, acá la gente suele preguntar, ¿y hay empresas que no emiten acciones que están en bolsa también? Sí, pueden estar aquellas que solamente hacen emisiones de bonos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la empresa pues normalmente entra a la bolsa porque se quiere fondear con fondos diferentes a lo tradicional, que son sus accionistas o que son sus fuentes tradicionales de financiamiento como bancos, financieras, cooperativas, ya depende del tipo de empresa, ¿verdad? Y ahí es en donde encuentran una opción. Entonces, pueden emitir bonos tanto las AECA como las AE. Contestada la pregunta, seguimos. Disculpen que me quedé un poco trancado, pero quería nomás que participen ustedes porque de ustedes va a ser el contenido que vamos a desarrollar. Bien, después de ese grupo aparecen los que están en segundo lugar en mi lista de la izquierda de bonos comunes, los fideicomisos. Bueno, otra pregunta, Ray. ¿Qué sabemos de fideicomisos? ¿Alguien llegó a escuchar? ¿Alguien conoce con propiedad qué es lo que es el fideicomiso? ¿Qué figura lo que cumple el fideicomiso? ¿Qué saben del fideicomiso? ¿Saben algo? ¿No saben nada? Les animo a escribir. Así como hace rato contestaron la pregunta anterior, quiero volver a que contesten esta pregunta. ¿Sabemos algo de fideicomiso? ¿No sabemos nada? Si sabemos quiénes son los integrantes de un fideicomiso. Todo eso quiero saber si conocen o no. A ver, ¿alguno? Yo les espero, ¿sí? No, o sea, la idea no es que ahora se pongan a buscar que un fideicomiso en internet y me lean ahí. No, si saben o no saben, eso es más quiero saber. Bueno, y Beatriz y Ian están compitiendo a ver quién me contesta más preguntas para ese hoy. Excelente, me encanta. Veamos. A ver, yo siempre voy a nombrarle a la gente para que vean que le estoy teniendo en cuenta nomás. Suyi, puedo escribir también. Rocío, Laura, Julio, Jorge. Jorge ya escribió hace rato, pero está bien. Sigan escribiendo Gonzalo, Fernando. Bueno, Beatriz, no sé explícitamente, solo entiendo que es cuando forma parte un banco o financiera. Bien, Beatriz, gracias por participar. El banco aporta el capital para la compra. Ok. Seguí nomás escribiendo si sabes algo más. Ian, tengo entendido que es un contrato donde más de una persona pueden transmitir bienes. Bien, Ian. O sea, excelente, excelente lo que por lo menos me pueden aportar. Yo voy a dar
básicamente en la presentación lo que encontramos en la bolsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la, la ley de fiducia en Paraguay es una ley que reglamenta o que legisla básicamente todo lo que tiene que ver con respecto al negocio fiduciario. Entonces voy a explicar un poco cómo se usa esa parte de la fiducia en la bolsa o las empresas que emiten en bolsa, cómo usan a la fiducia para poder garantizar sus emisiones. Entonces, bien claro y bien conciso, para eso se utiliza. Por eso dentro del grupo de bonos comunes están estos que emiten con una garantía fiduciaria, ¿sí? Entonces, yo me voy a pasar momentáneamente a la siguiente diapositiva. En ella vamos a hablar un poco más de lo que son estos fideicomisos o cómo se desarrolla en la bolsa nuestra garantía fiduciaria en Paraguay. Y eso es lo que quiero que ustedes puedan comprender. ¿Por qué? Porque van a encontrar ustedes cuando quieran realizar cálculos de precios de bonos a este tipo de entidades con estas garantías. Y entonces normalmente se suelen preguntar, pero a mí no me dijeron, nunca me mostraron, nunca me enseñaron. Bueno, por eso nada más hago un apartado de esta situación para que ustedes puedan conocer si es que ya no conocen en este momento. Entonces me voy a ir un rato a esta diapositiva. Quiero que noten que el título de la diapositiva es el fideicomiso de garantía. Esta básicamente sería la figura que se utiliza hoy día en bolsa desde hace unos años. Se puede ver entonces, y voy a empezar por el lado de la izquierda, hay una columna de texto en negro que voy a empezar a mencionar para poder ilustrar un poco más con respecto a este término de fideicomiso, ¿sí? Entonces, para empezar, la ley de bancos, perdón, la ley de la fiducia es la ley 921/96. En esta ley se reglamenta justamente cómo va a realizarse el negocio fiduciario en Paraguay. Ojo que estamos hablando del año 96, ¿sí? En el 96 también aparece la ley de bancos, ¿sí? La 861/96. Pero ¿por qué hablamos de las dos leyes? Primero porque dentro de la primera ley se establecen quiénes van a formar parte de los negocios fiduciarios. Y como ustedes pueden ver a la derecha, a la derecha tenemos así unas cuantas figuras. La figura central superior es la del fiduciario. Quiero que noten que debajo del nombre fiduciario, que es uno de los integrantes de la figura del fideicomiso, aparece entre paréntesis o banco o financiera. Entonces, quiero que se entienda que en la ley de negocios fiduciarios se establecen que van a ser los fiduciarios aquellos que van a velar por la conformación de un bien que va a ser de un tercero, ¿sí? En este caso, ese bien se denomina patrimonio autónomo, que es el triángulo que está ahí en el centro. Entonces, en realidad el patrimonio autónomo no es del fiduciario. El fiduciario va a velar por ese bien, que se constituya, que se mantenga en el tiempo y que finalmente se liquide en caso de necesidad, digamos, ¿verdad? Ahora bien, ¿de quién es ese patrimonio autónomo si no es del fiduciario? Es del otro integrante de la figura llamado fideicomitente. El fideicomitente es, en este caso de la figura del fideicomiso de garantía, va a ser el emisor de los bonos, ¿sí? Y el emisor de los bonos normalmente va a constituir este patrimonio autónomo para dejar a cargo del fiduciario y que éste pueda, digamos, mantener controlado. Primero tiene que constituirse y él tiene que recibir esa constitución. Y una vez que se constituye debe mantener, digamos, en el tiempo la conformación de ese patrimonio autónomo. Pero antes de pasar a la estructura en sí, lo que quiero mencionar es por qué entonces la ley 861. Porque en la ley 861 se establece que los bancos o las financieras van a poder constituirse como fiduciarios en la República del Paraguay. Ahí es donde en la ley se le otorga esta figura a los bancos financieras. Y lo que hay que entender es que, ¿por qué a los bancos financieros? ¿Por qué no a cualquier persona? Porque en la ley se establece que para ser banco financiera en Paraguay se debe tener
un capital mínimo constituido. Y ese capital mínimo constituido, según la fecha de creación o el año de creación de esta ley, en el 96 para bancos era de 10.000 millones de guaraníes y para financieras 5.000 millones de guaraníes. Entonces, es como que tienen una autoridad moral en el sentido de, por tener esa cantidad de capital obligado a constituir, entonces ellos también, como uno de sus servicios, pueden ser los fiduciarios. Ahora, hay que entender que a lo largo del tiempo ese límite o requisito mínimo, digamos, para operar como banco financiera en el tiempo va teniendo que incrementarse por la pérdida del valor del dinero, digamos, ¿verdad? Entonces, el mecanismo de incremento es a través del índice de inflación. Ese índice de inflación justamente es el que actualiza el BCP a través de la Superintendencia de Bancos. Y eso año a año, cuando arranca el año, digamos, el ejercicio, ellos emiten una resolución y esa resolución es la que establece cuál va a ser el nuevo nivel de capital mínimo exigido para estas dos entidades. Entonces, podemos ver que en el año 2020 ese capital actualizado con el índice de inflación año a año llegó a los 55.445 millones para el 2020 bancos y a 27.723 millones para financieras en el 2020. Al arranque de este año, esto quedó actualizado en 56.647 millones para bancos y 28.324 millones para financieras. Hay que decir que los bancos y financieras hoy en Paraguay sobrepasan sin ningún problema esos límites, ¿sí? Eh, pero también hay que decir que no todos los bancos y financieras tienen constituido su departamento de fiducia. Eso quiere decir que ellos optan si abren o no esa sección de negocios que les faculta la ley para poder desarrollar. Entonces ustedes van a ver que algunos bancos, algunas financieras tienen sus negocios de fiducia desarrollados a través de un departamento fiduciario y estos son los que básicamente pueden realizar, digamos, este tipo de negocios con el público, por llamarle de alguna forma, con sus clientes. Ahora, voy a pasarme un rato al chat, por ahí alguien quiere preguntar algo. No, por el momento no hay preguntas, entonces continúo. Explicado esto de los límites y demás, ahora voy a centrarme un poco en la figura. En la figura ustedes pueden ver que el fiduciario y el fideicomitente firman un contrato. Ese es el contrato que hablaba Ian recién, ¿verdad? En ese contrato se establecen las cláusulas que están justamente reglamentadas en la ley 921/96. Y ahí es donde se define el alcance de cada parte, digamos, qué es lo que va a hacer el fiduciario, qué es lo que va a tener que hacer el fideicomitente y quién va a ser el beneficiario, que es el tercer integrante de esta figura de fideicomiso de garantía. Entonces se puede ver que hacia el otro lado, hacia la derecha, aparece un beneficiario. Ese beneficiario en las figuras tradicionales de fideicomiso de garantía suele ser el tenedor de bono. Los ejemplos que yo traigo para poder explicar de forma práctica esto y cómo las empresas en bolsa usan a esta figura son dos casos. El primer caso de Perfecto Automotores y el segundo caso de PRB Store. Y esas son las dos que yo voy a mencionar. Evidente que hay otros casos en donde el beneficiario finalmente no termina siendo el tenedor de bonos, sino termina siendo el mismo fideicomitente, por ejemplo, ¿sí? Pero para no confundir, simplemente quiero quedarme en estos dos casos y que ustedes tengan bien clara la película con respecto a esto, ¿sí? Entonces vamos a arrancar diciendo lo siguiente. Supónganse ustedes que Perfecto Automotores, que seguramente conocen que comercializa, necesita hacer una emisión de bonos. Esta emisión de bonos, quiero que ustedes sepan que tradicionalmente la documentación de las empresas va a parar una copia a la Comisión Nacional de Valores, otra copia a la Bolsa de Valores, y estas dos tienen que expedirse mediante resoluciones autorizando las emisiones que cada una de las empresas va a hacer. ¿Cuál es el tema? Que la Bolsa y la CNV revisan si
de acuerdo al balance presentado de las empresas, tienen una relación emisión de bonos versus, ¿cómo se llama? Patrimonio neto, ¿sí? Porque hay una relación a tener en cuenta dentro de un pedido de emisión con respecto a qué patrimonio neto tiene la empresa. Ahora, si esa relación no se da, entonces normalmente la CNB y la bolsa no autorizan emisiones cuando pasen o por algún que otro ratio que no convenza a la CNB y a la bolsa, no se autoriza esa emisión. Ahí es donde normalmente la empresa realiza una emisión con garantía propia o con cualquier tipo de garantía que pueda arrimar, digamos, para poder realizar la emisión. Cuando estos números no se dan, entonces es ahí donde una alternativa de garantía es esta, la del fideicomiso de garantía. ¿Qué es lo que hace la empresa? Normalmente acude a un fiduciario, repito, banco, financiera, alguna entidad que tenga desarrollada ese rubro de su negocio, ¿verdad? Y juntos realizan desarrollan básicamente un negocio fiduciario que les permita ofrecer la garantía de su emisión. Ahora bien, ¿cómo se da este tema de la garantía? Bueno, eso es lo que quiero explicar. Vamos a suponernos, en el caso de Perfecta, necesita 10 millones de dólares en emisión de bonos, ¿sí? El patrimonio autónomo que él debe conformar necesariamente debe superar en un porcentaje a ese total emitido. Entonces, por eso en la diapositiva aparece como PA, patrimonio autónomo, 12.5 millones de dólares, ¿sí? Ese es el importe por el cual se comprometen ambos, es decir, el fiduciario a controlar que se cumpla ese monto de conformación de patrimonio autónomo y el fideicomitente a acercar los bienes que se necesiten para ese patrimonio. Como su nombre lo dice, el patrimonio es autónomo, independiente a cualquier otro patrimonio que tenga la empresa. Por lo tanto, este patrimonio se registra, así como se registra, como se le habilita un RUC, digamos, a las empresas. Cada patrimonio también tiene un RUC. Entonces, esto tiene, digamos, algo que una forma independiente a la forma tradicional de la empresa, y esto va a parar en manos del fiduciario. Pero ¿de qué forma? La empresa debe decidir cuál va a ser la forma de constituir ese patrimonio autónomo. Quiero que sepan que en el caso de Perfecta Automotores, ellos le dieron la forma mediante la titularización de cartera. ¿Qué sería la titularización de cartera? La titularización de cartera sería cuando de todos mis clientes, bueno, me voy a poner en el lugar de Perfecta. Yo soy Perfecta Automotores. Supongan que ustedes son mis clientes, ¿verdad? Yo les vendo mis vehículos a ustedes, pero ustedes no me compran al contado, me compran financiado. Entonces yo le hago firmar pagarés. Supongamos que yo le vendo a 5 años. Y le hago firmar un pagaré por cada mes, qué sé yo, porque me van a pagar en cuotas mensuales. Entonces, yo guardo esos pagarés y ustedes se van con el auto, van pagando sus cuotas mensualmente y yo les voy entregando los pagarés cada vez que ustedes me van pagando. Supongamos que es así. ¿Qué ocurre? En determinado momento, cuando yo, Perfecta, quiero emitir 10 millones de dólares y no tengo forma de garantizar a través de mis propios números de balance, entonces yo me acerco a un banco, en este caso, en su momento fue Financiera Atlas, todavía no era banco, y desarrolló entonces Financiera Atlas, el departamento de fideicomiso, la figura para poder hacer la constitución del patrimonio autónomo mediante la titularización de cartera. ¿Qué hice yo? Perfecta. Saqué de toda mi cartera de documentos a cobrar todos aquellos documentos que tenían vencimiento de 3 años en adelante, ¿sí? Entonces, con esa constitución de cada uno de mis clientes, conformé los 12.500.000 en cartera a cobrar. Eso se sacó de la cartera de la empresa y se le otorgó o se le entregó al fiduciario, en este caso Financiera Atlas, para poder hacer, digamos, la custodia de este patrimonio. Mientras tanto, paralelamente, yo presento mis papeles a la CNB y a la bolsa para que me autoricen
y con la venia en el sentido de tener a ese patrimonio autónomo que supera el valor de la emisión que yo quiero hacer en 2,5 millones. Siempre hay un colchón ahí que se define normalmente. En la ley se establece cuál es el mínimo, pero cada caso otra vez pone un porcentaje que puede diferir. Siempre tiene que ser más del mínimo, pero a partir de ahí el fideicomitente asesorado seguramente por el fiduciario, incorpora los bienes que superen en un porcentaje por lo menos de, creo que era 150%, o sea, 50% por encima del valor garantizado, creo que la ley exige, y a partir de ahí, digamos, se realizan los porcentajes superiores. No recuerdo muy bien si es 50. Disculpen eso, se puede revisar nomás la ley y podemos verificar eso. Pero siguiendo un poco dentro de la figura, cuando yo presento a la CNB a la bolsa para que me autoricen los 10 millones de dólares con mi patrimonio autónomo de 12,5, que ya fue conformado y que ya está en poder del fiduciario, con ese dato me dan el ok, me autorizan y entonces yo hago la captación de los recursos mediante casa de bolsa. Evidentemente, las casas de bolsa publican que tienen, digamos, a disposición esa emisión y a partir de ahí, entonces yo empiezo a captar. Yo, Perfecto Automotores, repito, ¿verdad? Capto entonces los 10 millones de dólares, pero yo antes de captar ya tuve que haber determinado de qué forma iba a devolver. Esa devolución está pactada, no realizar la totalidad a un solo plazo, sino yo parto mi programa, porque ojo que en la bolsa yo puedo hacer un programa global que es de un monto X. Vamos a suponer que el programa global de Perfecta fue de 10 millones de dólares, pero yo puedo emitir ese programa global otra vez en series. Cada serie tiene una tasa, un plazo y una periodicidad para devolver, digamos, los intereses. Entonces, supónganse que yo Perfecta digo, bueno, perfecto, yo necesito 10 millones de dólares, pero no quiero devolver todo a un año. Quiero devolver una parte a un año, otra parte a dos, otra parte a tres, otra parte a cuatro, otra parte a cinco. Entonces, reparto mi programa global de 10 millones en emisiones de 2 millones de dólares. Y el que quiere invertir va a invertir en función al plazo y a la tasa que va a recibir de mi parte, yo Perfecto Automotores, hacia los inversionistas. Entonces, de esa manera se desarrolla la emisión de los títulos. Una vez que yo recibo los capitales de los inversionistas, yo tengo que invertir en la empresa para el fin que yo expresé en mi prospecto de emisión. Hay que recalcar que los papeles que presentan las empresas a la CNB y a la bolsa se llaman prospectos de emisión. Estos prospectos de emisión también están, digamos, son como unos resúmenes ejecutivos y estos presentan justamente toda la información de la empresa al público y el público entonces, antes de invertir, tiene la posibilidad de ver la información de cada empresa para poder tomar su decisión. Me paso un ratito a ver si es que hay alguna consulta. Todavía no. Si por ahí algo no le quedó claro, por favor, realicen la consulta, habiliten su micrófono, me van preguntando y yo les voy explicando sin ningún problema. Bueno, hay cosas que yo quiero explicar todavía del caso de Perfecta antes de pasarme al caso 2. Porque suelen preguntar, y para mí es muy importante para poder entender toda la película, ¿qué ocurre con el patrimonio autónomo a lo largo del plazo? Porque si yo digo que Perfecta va a devolver esos 10 millones en emisiones en series diferentes, una a un año, otra a 2 años, otra a 3 años, a 5 años, ¿qué pasa cuando yo llego a la mitad del plazo? Supongamos que a 5 años va a devolver los 10 millones. Pero ¿qué pasa con la emisión a un año y a 2 años cuando ya llega al tercer año? Se supone que la emisión del primer y el segundo año ya se tuvieron que devolver a los inversionistas, los intereses y los capitales cuando llego al tercer año. Por un lado, ¿qué pasa con los inversionistas? Por otro lado, ¿qué pasa con el patrimonio autónomo? ¿Por qué? Y porque se supone que yo tengo que garantizar mis 10 millones de dólares por un valor superior, en este caso 2.500.000 de más. ¿Y qué pasa mientras con ese patrimonio autónomo cuando van venciendo los documentos? Porque ojo que yo mencioné que el patrimonio autónomo está formado por títulos de 3 años para arriba de vencimiento de los pagarés, digamos, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando ya pasó un año y ese título o ese pagaré ya no tiene esa fecha de vencimiento de 3 años? El fiduciario es el encargado de reclamar al fideicomitente
la, el reemplazo de esos pagarés que van venciendo o que están saliendo de esa característica de superiores a 3 años por otros con las mismas características. Pero es solamente obligado a poder garantizar por el margen sobre el capital que a esa fecha todavía se debe. Entonces, supongamos que yo había dicho que para la primera emisión a 1 año yo iba a devolver 2 millones de dólares y en el segundo iba a devolver otros 2 millones de dólares. Quiere decir que para el tercer año ya no tengo 4 millones de dólares de mis 10 millones de dólares. Entonces, sobre los 6 que me quedan y el margen que tengo que cuantificar por encima, vamos a suponer, para darle nomás un valor, vamos a suponer que es 6 millones 500 mil. Sobre 6 millones 500 mil o sobre 7 millones, si queremos redondear a algo más, ¿verdad? Sobre 7 millones yo tengo que tener constituido mi patrimonio autónomo en esa fecha en la medida que va pasando el plazo, ¿sí? Entonces eso es lo que también se da dentro de las tareas del fiduciario cuando tiene, digamos, la necesidad de hacer el control del patrimonio autónomo del tercero, en este caso el fideicomitente. ¿Le hace gratis el fiduciario el trabajo al fideicomitente? No, por eso el contrato tiene unos dólares ahí debajo, porque evidentemente el fiduciario ocurra este, o no ocurra la necesidad de ejecutar el patrimonio autónomo para entregarle al beneficiario, él sí o sí cobra, digamos, su parte. Entonces, gana el fiduciario al cobrarle al fideicomitente, el fideicomitente que gana y en realidad le tiene que pagar al fiduciario para que desarrolle el negocio. Pero una vez que desarrolla el negocio, pudo hacer su emisión que si no hacía de esta forma y probablemente le iban a rechazar por no tener, digamos, el patrimonio neto con respecto a la emisión que necesitaba hacer en ese momento. ¿Y qué gana el beneficiario? Y el beneficiario en realidad, tenedor de bonos, si es que por algún motivo el fideicomitente, el emisor en este caso perfecta, no puede devolver los intereses o el capital en tiempo y forma, entonces él debe reclamar al fiduciario la ejecución del patrimonio autónomo y el patrimonio autónomo, según la cláusula del contrato, es ejecutable por parte del fiduciario la venta de ese bien, ¿sí? Y ojo que en este caso el bien es de títulos o pagarés de perfecta a vencer, ¿sí? Hay casos donde el bien no es un pagaré, el bien es un inmueble, el bien es una máquina, el bien es no sé, un terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a depender un poco cuál es el caso. En mi caso, uno se dio de esa forma. Perfecta cumplió con sus plazos y montos, cumplió, entonces no tuvo ninguna necesidad el fiduciario de ejecutar. Ojo, que por eso se le pone el colchón al patrimonio autónomo. En el caso de que el fiduciario necesite ejecutar la venta de este patrimonio autónomo, debe de vender a descuento normalmente. Tal vez no necesite vender a descuento, pero lo normal, si tiene que hacer una venta rápida y se vende a descuento, que la venta no quede por debajo de la emisión garantizada. Básicamente por ese es el motivo de tener un valor de patrimonio autónomo superior al valor garantizado, en este caso a la emisión de bonos. Hasta aquí quiero dejar mi explicación de perfecta y quiero escucharle un poco a ver si se está entendiendo, si se está, digamos, este, comprendiendo cuál es la figura de cada parte, ¿verdad? Del fiduciario, del fideicomitente, del beneficiario. Consulten lo que necesiten, sin ningún problema. Daniel Benítez dice, los materiales ya están disponibles en clase 1. Ok, Daniel, muchas gracias. Yo voy a ver un poco si entro en la pestaña clase 1. No sé un poco si dejé compartir o no, pero voy a darle un ratito para que actualice. Quiero ver nomás si por ahí les puedo compartir cómo se ven los materiales. Mm, Acá está. O sea, no sé un poco si es esto. Bueno, Dani, después vos nos vas a comentar un poco. Intenté nomás mostrar, pero no importa. Una pestaña atrás dice. Espera que un ratito. Entro acá y veo. Espérame un ratito. Quiero mostrarles más los demás cómo tendrían que hacer. Acá tengo clase, cálculo de bono, clase uno, clase uno. Discúlpame que no estoy familiarizado nomás dónde está el material. Te voy a volver a leer.
en el primer clase 1, un ratito, en este. Voy a pasarme el mapa a mirar. Entonces, así de paso ustedes ya ven también. Ah, ahí está. Entonces, en la primera pestaña de clase 1 pueden ver debajo de avisos. Aquí está justamente la clase donde nosotros estamos ahora viendo la pantalla que comparto. Este sería el Excel que pueden descargar y este sería el PowerPoint que pueden descargar. Así es que si sienten la necesidad de hacerlo ahora, por favor, háganlo sin ningún problema. La idea es que ustedes tengan eso disponible para poder justamente utilizar durante o después de la clase. Eso ya es indistinto. Bueno, a ver, gracias, Dani. Tengo entendido, dice Zully, tengo entendido que el fiduciario lleva la administración del negocio. ¿Es así? Mira, Zully, los casos que yo estoy mencionando, la administración del negocio la llevaba cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque el fideicomiso era de garantía, o sea, para garantizar una emisión de títulos, de bonos, en este caso de bonos, ¿verdad? Entonces, el negocio en realidad tradicional de Perfecta lo administraba Perfecta. El fiduciario solamente debe primero constituir o ayudar a constituir el patrimonio autónomo, darle la idea del negocio que se puede realizar para constituir el patrimonio autónomo y una vez que se realiza, eso queda a su cargo el control de la constitución. Entonces, para entender, si Perfecta debía presentar pagaré, ese pagaré tenía que ser físico y ese pagaré físico debía sumar ese importe de 12.500. Eso es lo que le importa al fiduciario controlar. Y el fiduciario, evidentemente, va a llevar eso en su bóveda, en su caja. O sea, acá eso también hay que aclarar. El fiduciario acá no es responsable por si el, ¿cómo se llama? Si el fideicomitente no paga, por ejemplo, su emisión, no es que la plata va a venir al fiduciario y él va a poner en su bolsillo para pagar lo que el fideicomitente no paga. No. En realidad, él vela por la constitución del patrimonio autónomo y mira también, controla también se está pagando. Si por ahí se atrasa o no paga, se habilita una de las cláusulas del contrato que él tiene como fiduciario con el fideicomitente para que él le llame a preguntarte, ¿qué me está pasando? ¿Por qué pues no pagaste? Acuérdate que yo puedo ejecutar, ¿vas a pagar o no vas a pagar? O sea, lo mismo hace la CNB y la bolsa. La CNB y la bolsa también, por el lado de la emisión de bonos, tienen que recibir información del emisor si es que va a pagar o no va a pagar. Y si no va a pagar, ¿por qué no va a pagar? Porque si no, se activa todo el esquema este de tener que hacer las comunicaciones, los reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí es donde sí o sí debe de haber una comunicación y respondiendo directamente a tu pregunta, el fiduciario no es que se encarga del negocio del emisor, sino se encarga solamente de de velar por el patrimonio autónomo, que esto se cumpla, que esto se mantenga en el tiempo, que se vayan realizando los descuentos que se necesitan hacer en cuanto a que el patrimonio autónomo vaya disminuyendo a lo largo del tiempo, dependiendo del tipo de emisión también, porque después vamos a hablar de los tipos de emisiones que pueden tener las empresas cuando realizan sus emisiones de bonos, ¿sí? Estamos hablando de intereses, perdón, de pago parcial de capital a lo largo del tiempo o pago al vencimiento, a eso me refiero, ¿sí? Bueno, después dice Laura Martínez, en el caso de que Perfecta no pague los intereses o capital, ¿se le entregan los pagarés al beneficiario? No, Laura. Muy buena la pregunta. En realidad, el beneficiario no hace nada con el pagaré. O sea, el fiduciario tiene que ejecutar, tiene que vender, tiene que hacer líquido ese bien, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué bien sea, él tiene que salir a vender. No importa, no sé, me imagino que ha de tener métodos de venta y ahí es donde cuando se vende y se hace líquido, se hace efectivo ese valor del patrimonio autónomo, entonces ahí es donde me imagino que se organiza de tal forma que cada beneficiario presente su título y él abone, digamos, por el valor del título que tenga ¿cómo se llama? El beneficiario. Para esto hay que entender que en una emisión de bonos, cuando hay este tipo de problemas en una emisión, siempre existe lo que se llama el representante de obligacionistas, ¿sí? Y el representante de obligacionistas normalmente, al menos en mi experiencia, ¿verdad? Suele estar representado por la casa de bolsa que realizó los trámites para la emisión de esos títulos, digamos, ¿verdad? Entonces, supongamos que cuando vos inversionista o cuando vos emisor de bonos querés acercarte a la bolsa a hacer una inversión o una emisión,
la bolsa no te deja sola, digamos, o sea, vos sola, inversionista, no podés hacer vos sola nomás tu operación, sí o sí te deriva una casa de bolsa y lo mismo es para la empresa que está interesada en emitir, sí o sí le deriva una casa de bolsa. Entonces la casa de bolsa es la que le asesora a ambas partes, a la inversionista para hacer su inversión y al emisor para realizar la emisión de bono o de acción o lo que fuese, ¿sí? Y ahí es donde básicamente la casa de bolsa se convierte como un representante tanto para la punta compradora como para la punta vendedora. La punta compradora son los inversionistas que ponen el dinero y reciben a cambio el título, que antes era físicamente, ahora ya es electrónico, es una anotación en cuenta nomás, ¿verdad? Pero la punta vendedora es la que vende sus bonos, por llamarlo de alguna forma, a alguien que tenga dinero, que en este caso se realiza todo a través de la intermediaria que viene a ser la casa de bolsa, que recibe los importes de los inversionistas y las transfiere, digamos, a través de la cuenta compensadora de la bolsa y va directamente este, a la cuenta del emisor, ¿sí? O sea, disculpen que esté mezclando un poco las cosas, pero simplemente para aclarar un poco la idea, ¿sí? Después dice, o el fiduciario efectiviza para realizar el pago correcto. Sí, exactamente eso, ya habías preguntado, es así mismo. Tu segunda pregunta es lo que ocurre en realidad, ¿sí? Bien, excelente. Yo paso para seguir un poco mi ejemplo. En el caso 2 quiero... ¿y cómo terminó el caso de Perfecta? Y terminó bien. O sea, Perfecta terminó pagando todos los intereses, terminó pagando el capital en forma, tiempo y forma, y no hubo la necesidad del fiduciario tener que ejecutar el patrimonio autónomo para darle el dinero a los tenedores de bonos. Que ojo que cuando se habla de darle dinero a los tenedores de bonos, normalmente se habla de capital. Muy raras veces se tienen en cuenta intereses, ¿sí? A no ser que la ejecución del patrimonio autónomo haya dejado un remanente que cubra los intereses, pero lo normal es por lo menos cubrirle el capital, ¿sí? Eso es lo que se da en la vida real, en las prácticas, ¿sí? Bueno, quiero hablar un poco del caso 2. El caso 2, PRB Store, no sé si conocen, en realidad, este siempre fue mi ejemplo. Solamente que ahora PRB Store tuvo ese inconveniente que todo, no sé, está en color naranja porque los supermercados eran de color naranja, ¿verdad? No sé si conocen el caso de City Market, ¿verdad? Que evidentemente ahora ya no están las tiendas, ¿sí? Pero el caso de PRB Store, por ejemplo, fue el de la necesidad de hacer una emisión de $2 millones. En su momento ellos ya tenían algunas sucursales abiertas, cargadas y funcionando. Necesitaban $2 millones, se acercaron a un banco, creo que fue el Banco Continental, quien hizo, digamos, de fiduciario en ese momento. Ellos le armaron, digamos, la propuesta de la garantía fiduciaria y establecieron un patrimonio autónomo de $2.5 millones. Bueno, ¿por qué cuento este caso? Porque para mí fue llamativo cómo constituyó Pere Vestor en su momento el patrimonio autónomo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como los bienes que ellos tenían eran todas las tiendas, ellos dijeron, bueno, de todas nuestras tiendas, pónganle un número, vamos a suponer que eran 20 o eran 30, dijeron, estas cuatro, y agarraron así unas cuantas tiendas y dijeron, bueno, estas cuatro vamos a tasar. Y la tasación de esas cuatro sucursales vamos a sacar de nuestro balance y vamos a ponerle como patrimonio autónomo. ¿Qué pasó? Se tasó, se tasa en este caso la propiedad si era de ellos y la mercadería cargada en ese local en ese momento de la tasación y eso se evaluó y se pasó, digamos, como un valor de patrimonio autónomo. ¿Qué pasó en ese momento? Le faltó un poquitito para cubrir el margen. Entonces, en vez de traer un local King 5, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Será que CNB podemos hacer esto? Se presentó, en realidad, por un lado el fiduciario y por otro lado es la documentación que se tiene que presentar la CNB de la bolsa. Entonces se dijo, bueno, en vez de traer un local 5 para garantizar, quiero firmar un pagaré extra. Y ese pagaré extra firma evidentemente los representantes legales de la empresa, en este caso firmaron ese pagaré y le añadieron a la diferencia que le faltaba a la tasación de los cuatro locales. Con eso, digamos, garantizando la figura del fideicomiso, o en este caso, constituyendo el total del patrimonio autónomo, entonces se autorizó la emisión con esta garantía. A este pagaré extra se le denominó
como garantía solidaria el fideicomitente. Hay que entender que el fideicomitente es el emisor, pero como el emisor es una empresa, entonces firman los que están autorizados en el uso de firma, digamos, de la empresa. Ya saben lo que le pasó a PRB. Evidentemente entró en un problema de pago por el tema de la pandemia, se dijo, ¿verdad? O sea, en realidad los motivos reales desconozco. Solo lo que llegó a mis oídos o por noticias que todos pudieron haber visto, el tema de la pandemia, etcétera. Entonces, según lo que me contaron, esta emisión llegó a cancelarse, lo de la figura del fideicomiso, y otras emisiones que estaban vigentes eran o fueron las que quedaron, digamos, pendientes de cobro y tuvieron que realizar la convocatoria de acreedores. Pero en este caso, si esta emisión hubiese sido la que quedó, digamos, pendiente de cobro, y llegaba el fideicomitente, en este caso Perevestor, a tener inconvenientes para devolver a los tenedores de bonos, entonces Continental debió ejecutar el patrimonio autónomo. ¿Qué debió hacer? Debió salir a vender esos 4 locales y evidentemente también el pagaré, a exigir el cobro y con ese dinero abonar a los tenedores. Como no llegó a ese caso con esa emisión, entonces esto quedó cerrado básicamente, pero lo que ocurrió con esta entidad fue ya posterior a la devolución del fideicomiso de garantía que en algún momento utilizó también. Hay otros casos. Ustedes pueden buscar en la web de la bolsa todos aquellos que tienen, digamos, nombre, porque el nombre de un fideicomiso empieza luego, fideicomiso de fulano de tal, y ese es el nombre, o sea, no es solo el nombre de la empresa. Entonces, normalmente la información sigue ahí, entonces ustedes pueden entrar en los prospectos de emisión para poder y leer un poco más de cómo presentan los datos las empresas cuando tienen este tipo de fideicomiso de garantía, y ahí van a poder leer todo lo que se presenta y de qué forma se desarrolla eh, la constitución del patrimonio autónomo, con qué fiduciario, de qué manera, para qué necesita el dinero, de cuánto es la emisión, por cuánto supera su patrimonio la emisión, etcétera, etcétera. Y todo van a ver que tienen esta misma característica que yo les mencioné en estos casos 1 y 2, para poder aclarar un poco el contenido del fideicomiso de garantía. Si hay alguna consulta, algo que no haya quedado claro, por favor necesito que me expliquen, que me hagan la pregunta. Eso, ahí Gonzalo, gracias Gonzalo. Gonzalo está comentando, así fue, las emisiones del fideicomiso fueron rescatadas anticipadamente, inclusive, me parece luego Gonzalo que vos me dijiste eso, ¿sí? Entonces yo estoy contando lo que vos me estás mencionando. El default fue de emisiones fuera de un fideicomiso, siendo el emisor solamente PRB de forma directa. Perfecto, así mismo fue, ¿sí? Entonces uno decía, a la pucha, pero PRB pero no tenía fideicomiso de garantía todavía vigente. O sea, si uno no está normalmente siguiendo, digamos, los saldos que tienen las empresas en bolsa, pues uno puede llegar a confundir eso. Evidente, ocurrió exactamente lo que Gonzalo nos está comentando, por lo tanto, eso es lo que estamos viendo y explicando en esa diapositiva 5 de la presentación. Yo me voy a volver a la diapositiva 4 porque hasta acá hablamos del segundo punto de la primera lista de bonos comunes, y ahora quiero hablar un poco de los bonos públicos. Voy a ver más si por ahí alguien más preguntó algo. Si no hay nada, continúo. Bueno, seguimos. Entonces, los bonos públicos. Los bonos públicos, ¿quiénes son empresas que emiten de forma pública? No empresas, o sea, ¿quiénes son las que realizan emisiones de bonos públicos? Quiero que me contesten, pueden escribir al chat, pueden habilitar su micrófono, no hay ningún problema. Como quieran hacerlo, está bien. Ahí está Rocío, va a escribir un poco algo. A ver, las municipalidades, muy bien, Rocío. Así mismo, municipalidades. ¿Qué municipalidades conocen que hayan emitido? Por ahí nomás escucharon, vieron, invirtieron. Laura Martínez dice el Ministerio de Hacienda. Muy bien, Laura. Así mismo es. El ministerio emite un tipo de bono y las municipalidades emiten otro tipo de bono. ¿Cuáles son los bonos de la municipalidad y cuáles son los bonos del ministerio? ¿Hay alguna diferencia o son igualitos? El instrumento como tal es el mismo, ¿sí? Ahora, puede darse un nombre diferente
A los del bono de Hacienda se les suele llamar botes, ¿sí? No son canoas ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero tienen ese nombre internacionalmente. Entonces los bonos del tesoro, ¿sí? En otros países le llaman letras del tesoro, etcétera, ¿sí? En este caso, los bonos del tesoro tienen la particularidad de que están garantizadas por el Estado soberano, ¿sí? Entonces, normalmente se le dice que tiene una garantía o estatal o soberana. Las municipalidades están detrás, digamos, del presupuesto de esa municipalidad probablemente, por lo tanto, es un bono como tal, solo que no tiene la misma jerarquía de garantía que tiene un Estado, evidente por el tamaño, etcétera, ¿sí? Pero sí, son bonos que tienen una tasa de renta fija y también podemos calcular, digamos, los intereses antes de invertir inclusive, ¿verdad? Bien, correcto, entonces dentro de los bonos públicos están bonos del Tesoro, como ya decía Laura, Ministerio de Hacienda, como decía Rocío, las municipalidades. Quiero que tengan en cuenta que también emiten AFD, suele emitir bonos. ¿Quién era otro que solía emitir también y se consideraba como bonos públicos? No sé si IPS como tal alguna vez emitió así en nombre de IPS, ¿verdad? No sé si su reglamento de inversiones le permite hacer eso, pero todas las entidades que tienen esa característica de públicas son las que realizan emisiones y estos son los bonos que se consideran bonos públicos. Fantástico hasta acá. En el segundo grupo vemos un poco aquellos que incluyen contingencias. De estos dos grupos vamos a hablar un poco más adelante. O sea, ahora terminé hablando mucho de los bonos comunes. De los bonos que incluyen contingencias, vamos a ver sus características enseguida, los bonos subordinados. En los bonos cupón cero existen lo que en bolsa se conoce como los bonos bursátiles de corto plazo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de estos dos grupos enseguida. Siguiendo un poco, y paso de vuelta por la diapositiva 5, me voy a la diapositiva 6. Los bonos comunes son títulos valores de renta fija emitidos por las sociedades emisoras con el objetivo de captar recursos para financiar sus proyectos de inversión. Aquí lo que tenemos que mencionar un poco es lo siguiente. La pregunta que les hago siempre es, ¿para qué entra una empresa a la bolsa, les parece a ustedes? Ustedes si son empresarios, ¿para qué entrarían a la bolsa según lo que están conociendo, entendiendo, leyendo de la información que les están dando de la bolsa? Quiero que se animen a contestar porque en realidad es una pregunta que tiene mucho que ver con lo que uno va encontrando en cuanto a la información de la bolsa. Ahí Jorge dice, para captar fondos, fantástico, Jorge. Laura está escribiendo, hay alguien más que está escribiendo, emitir deuda más barata. Muy bien, Jorge. Esa es la intención, deuda más barata. Siempre la empresa va buscando, digamos, cómo se puede financiar, cómo puede tener dinero barato para poder hacer sus negocios, ¿verdad? Entonces, no digo que los bancos emitan deuda cara, a lo que voy nomás es que a lo mejor en algún momento, bien, Jorge dice a mayor plazo, bien, son las tres características por las cuales normalmente una empresa entra a la bolsa y está bien. Suyi dice, es una forma de financiamiento más barato y a largo plazo. Eso es lo que quería también tener en cuenta, lo de largo plazo. Históricamente las empresas ingresaban a la bolsa por el largo plazo que encontraban, que en los bancos o las entidades que normalmente les financiaban no les daban. Esa puede ser una de las opciones. Otra de las opciones es que no siempre es más barato. Esa realidad hay que mencionarla. ¿Por qué? Porque puede que el banco le esté dando una tasa espectacular a la empresa. No sé, pongo números para poder aclarar mejor, ¿verdad? Supongamos nomás que el banco le dice, mira, yo te voy a dar al 16%. Dale, fantástico. Entonces, yo hago préstamo al 16%, ya me hizo un préstamo, tengo un pequeño saldo que todavía me queda, pero justo yo necesito hacer una inversión de un mayor importe a ese saldo que tengo con mi banco. Entonces yo le digo, che, banco, ¿no me puede prestar un poco más? Porque 10 millones nomás no me va a servir, necesito 20. Y el banco dice, mira, tu línea de crédito es hasta 10 nomás, yo no me puedo salir, a no ser que me devuelva todo ese, y en el siguiente te voy a agrandar y vamos a ver qué hacemos, pero 20 no te puedo dar ahora mismo.
Entonces la empresa dice, yo necesito hacer la inversión de 20. Entonces voy a buscar. Y se pone a buscar bancos, financieras, entidades que le quieran prestar. Como no es cliente de otros bancos y los nuevos bancos, por ser su primera vez o lo que fuese, le quieren dar o menos plata o le quieren cobrar más caro. Y tal vez entre a poder financiarse de ese lado. Pero como ya es el sistema financiero, el sistema bancario, entonces tiene seguramente ligado al perfil de empresa en el sistema bancario, etcétera, etcétera. Entonces, tiene como una limitante de cierto modo. ¿Qué hace en la bolsa? En la bolsa ese límite puede abrirse un poco más porque finalmente es una alternativa de financiamiento. Y a lo que decía Jorge, a lo que decía Suji, este tema de financiamiento más barato no se da siempre. ¿Por qué puede no darse? Porque esa tasa del 16% que yo nomás le puse, en realidad no sé si las tasas están tan altas ahora mismo, ¿verdad? Supongamos nomás que entran en bolsa y quieren hacer una emisión y la emisión les va a salir, digamos, también, porque ojo que la casa de bolsa cobra a la empresa un importe por realizarle todo el trabajo de emisión, de desarrollarle, digamos, la emisión y a partir de ahí, aparte de ese fee, si va a colocarle la emisión, también le cobra una comisión. No estoy hablando que puede ser más caro, más barato, pero sí o sí le cobra algo, ¿sí? Ahora, cuando va a salir al mercado la emisión, también se puede dar que la empresa como no es conocida en la bolsa y tenga pocos años de información, entonces puede darse la necesidad de que la gente no confíe de buenas a primeras y si quiere pagar poca tasa y el inversionista normalmente no va a entrar fácilmente. Entonces ahí es donde se suele dar un juego de tasas otra vez. Entonces, y yo empresa, ¿verdad? Yo entré pensando que iba a tener que pagar menos tasa acá, pero hay que entender también lo siguiente. Una cosa es entrar al mismo plazo que el banco me da y queriendo tener tasa más baja que el préstamo del banco. Pero yo entro a la bolsa por un plazo más largo y el plazo más largo no siempre es tasa más baja, sino al contrario, es tasa más alta. Entonces ahí es donde se da. Entonces a lo mejor la empresa dice, bueno, está bien, tasa más alta voy a tener que pagar en la bolsa, pero van a ser las primeras emisiones. Si pago bien esto, después voy a poder bajar las tasas, siempre y cuando mi balance vaya bien, ¿verdad? Y otra cosa también es, voy a tener que devolver la plata mucho más adelante de lo que hoy me ofrecen mis financistas tradicionales, bancos, financieras, cooperativas, etcétera. Entonces ahí es donde le saca la ventaja. Eso es ahora, eso es hoy. ¿Qué era la ventaja hace años atrás? Recuerden que la bolsa, comparativamente hablando con otras bolsas, tiene muy corta edad. Acá en Paraguay versus, no sé, la bolsa de Madrid, la bolsa de Londres, la bolsa de Nueva York, etcétera, ¿sí? Pero fuera de eso, lo que quiero nomás que se entienda es que cuando surge la bolsa y la bolsa entra, digamos, allá luego del golpe, se hablaba de una necesidad, digamos, de tener una bolsa, un mercado de capitales desarrollado en Paraguay y no había ni ley, ¿verdad? Entonces, lo primero que había que hacer era desarrollar la ley, etcétera, etcétera. Cuando estuvo todo eso, después de pasar unos años, se tuvo la posibilidad de meter a las empresas en bolsa. Pero con qué se tropezó en esos principios, en esos años de inicio? Con que las empresas eran todas familiares, eran aquellas que tenían doble contabilidad, ese era un tema para poder ingresar a la bolsa. Pero ¿qué se hizo por parte del Estado para incentivar a la empresa a entrar a la bolsa? Fue la de darle ventajas arancelarias o ventajas impositivas. ¿Y de qué ventaja estamos hablando? Ventajas que ya no existen hoy. ¿Por qué? Porque en su momento el impuesto a la renta que debía pagar cualquier empresa en Paraguay era el 30% y a las empresas que podían ingresar a la bolsa se le cobraba solo 10. Entonces esa era una de las ventajas para poder ingresar. Cuando se baja el impuesto a la renta de las empresas, entonces esa ventaja desaparece, digamos, ¿verdad? Entonces eran otras las ventajas. Antes pudo haber sido que yo empresario entraba a la bolsa no, por pagar menos impuestos cuando desaparece eso y seguramente ya habían otras ventajas, a lo mejor era mejor tasa, a lo mejor era el tema del plazo. Hoy día
está todo muy competitivo. Los bancos le ven a las empresas, evidentemente siempre lo hicieron como sus clientes, entonces tratan de cuidarle justamente, de mantenerle bien el crédito, mantenerle tasas bajas. Las casas de bolsa históricamente siempre a las empresas le decían que, y hasta ahora creo que se les dice que empresas que entran a bolsa mejora un tanto su perfil o mejora su imagen con respecto a aquellas que no están. Entonces, eso también tiene algo de cierto, digamos, para las empresas que mejoran, digamos, las ofertas que reciben, tanto de la bolsa por un lado, como de los bancos que le financian tradicionalmente, ¿verdad? Bien, sigo hablando un poco, ya que comentamos un poco esto de para qué entran las empresas a la bolsa. ¿Qué implica un bono, una renta fija? La obligación y el compromiso del emisor de cumplir con la devolución del capital, una fecha o plazo de vencimiento y una tasa de interés fija. Esas son las características que sí o sí debe tener toda emisión de bonos. Podemos hablar que los bonos comunes se dividen en dos grupos: los bonos comunes con pagos parciales de capital, donde la amortización se hace parcialmente a lo largo del plazo, y los bonos comunes con amortización al vencimiento. La empresa espera al final del vencimiento del plazo para abonar la totalidad del capital. Esto, por ejemplo, es atractivo para muchas empresas. La posibilidad de no devolver todavía el capital en los primeros plazos versus los bancos que, dependiendo del tipo de empresa que yo sea, me dan ya un plan o de cuotas fijas, que sería básicamente el sistema francés, o algún tipo de sistema alemán, dependiendo de que sea una cooperativa la que está financiando, o algún sistema americano. Y en este tema del sistema americano es donde entramos nosotros al hablar de bonos comunes con amortización al vencimiento. Entonces, de esto vamos a hablar ahora, diferenciar un poco entre estos dos tipos de emisiones para poder seguir comentando un poco de esta situación. Bueno, vamos con el primer caso. Bonos con amortización parcial. Esta empresa colonizadora San Agustín Saeca, supongan que realiza una emisión en la serie 3 en dólares. El valor nominal de su emisión es de 10 millones. Hay que tener en cuenta que los cortes mínimos en bolsa para dólares son de 1.000 por título. Entonces, si tengo cortes mínimos de 1.000 y mi valor nominal es de 10 millones de dólares, estoy teniendo en la emisión 10.000 títulos para colocar, ¿sí? Emisión de la serie fue el martes 5 de marzo del 2019. Esta emisión vence el 29 de agosto del 2023. ¿Qué cantidad de días tengo? 1.638 días. Y la tasa de interés siempre está expresada, la tasa de forma anual, por lo tanto estoy hablando de una tasa anual del 9% para esta emisión en dólares. Antes de pasarme a la parte derecha, quiero hacerle algunas preguntas con respecto a estos datos. Primero, ¿cómo está la tasa de esta emisión? 9%, ¿a qué plazo? ¿Cuántos años hay entre marzo del 2019 y agosto del 2023? Pueden hacer un poco un cálculo y me dicen. Voy a leerles enseguida, voy a pasar al chat y ahí quiero que me aclaren, ¿sí? A ver, esta emisión es de X años, quiero que me digan cuántos años en promedio o exactos, ¿verdad? Como ustedes quieran. Tenemos ahí la cantidad de días también, si por ahí suelen eh, manejar el dato de días. Y tengo la tasa anual, ¿sí? Entonces voy a mirar un poco a ver si escribieron algo. Quiero que escriban por favor ahí en el chat. ¿A qué plazo les estoy mostrando esta emisión? 2019 al 2023. ¿Cuántos años hay en el medio? ¿Son exactos los años? ¿No son exactos? Eso quiero que me mencionen un poco. Vamos a hacer un ejercicio mental ahora de esta información que les estoy mostrando, de este bono con amortización parcial. Ahí está. Gonzalo dice 4.4. Bien, Gonzalo, exactamente son 4.4 seguramente, porque usaste el decimal. Algunos me van a decir, y 4 años y medio, y etcétera, etcétera. No importa, a lo que voy es, una emisión como esta en dólares está pagando a ese plazo 9%. ¿Cómo está con respecto a las tasas de mercado? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Está alto? ¿Está bajo? ¿Está igual a las tasas de mercado de emisiones similares que pagan en dólares? ¿Cuánto están pagando? ¿Alguna idea? De por ahí son esos que controlan, que van mirando. Entonces, por eso la pregunta, ¿sí?
el doble o más, bastante alta, dice Gonzalo. Bueno, Gonzalo, vos que tenés esa información, es importante saber eso. ¿Por qué? Porque cuando a mí me presentan un título para poder hacer una negociación, y ojo que yo puedo estar recibiendo un título en mercado primario o en mercado secundario, ¿cuál es la diferencia del mercado primario y cuál es la diferencia del mercado secundario? O sea, ¿en qué se diferencian esos términos, sí? ¿Qué era mercado primario? ¿Qué era mercado secundario? Son cosas que uno tiene que manejar cuando está hablando, digamos, de datos en bolsa. Por eso nomás le hago esa pregunta. Gonzalo dice, comparado con el sector financiero dentro del mercado es más normal. Ok. Pero para dólares sigue siendo alto. Bien, Gonzalo, así mismo. Entonces, ¿por qué quiero que siempre cuando se les presente una oportunidad de inversión controlen cómo está lo que les ofrecen versus el mercado? Porque ahí voy a saber si me va a interesar o no me va a interesar. De hecho, puede darse el caso que la tasa sea muy alta, pero la entidad no sea muy buena, por llamarla de alguna forma. Ojo que en ningún momento dentro del cálculo de precios yo voy a estar hablando del factor riesgo, ¿sí? Y ojo que el factor riesgo puede leerse en las calificaciones de riesgo que emiten otro integrante muy importante del mercado de valores que son las calificadoras de riesgo. Entonces, las calificadoras de riesgo realizan todo un análisis, pero de la gran pistola a las entidades o a los números de las entidades y emiten una calificación. Y esa calificación siempre acompaña a las emisiones para poder uno sopesar también sobre qué calificación de riesgo tiene esa entidad para poder hacer la inversión. No siempre va a ser de números de tasas nomás y punto, pero como yo ahora quiero llamarles la atención cuando tengamos algo interesante versus otra inversión, entonces ahí es donde viene a nuestra mente, digamos, la comparación de tasas más altas, tasas más bajas, cómo está el mercado, qué me están ofreciendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Bárbara dice, en el mercado primario se negocian los títulos por primera vez. Muy bien, Bárbara. En el mercado secundario se negocian los títulos que ya han sido emitidos. Fantástico. ¿Por qué menciono mercado primario y mercado secundario? Porque el cálculo del precio del bono yo voy a poder realizar en cualquiera de los dos momentos, tanto para el mercado primario como la primera vez que yo voy a estar realizando la inversión, o puede ser también cuando yo ya reciba de segunda mano o yo quiera despojarme de ese título en algún momento, ¿sí? Entonces, de cualquiera de las dos posiciones, tanto de la posición compradora como la posición vendedora, yo voy a tener que saber cómo calcular el precio. Y puede darse el caso, repito, en cualquiera de los dos momentos, mercado primario y mercado secundario. Laura dice, para esa comparación de tasas en dólares, se suele tener en cuenta también la tasa de la emisión del tesoro en el mercado internacional. Laura, en realidad vos podés hacer tu análisis de diferentes ángulos, ¿sí? Pero muy bien el contraste que vos estás proponiendo. Lo normal es siempre ver, y ojo que estamos hablando de bonos de empresas paraguayas en el mercado bursátil paraguayo con tasas en dólares. Entonces, si yo quiero analizar de cierta forma, lo tradicional es ver cuál es la tasa de mejor inversión alternativa cuando yo quiero hacer un análisis, ¿sí? Y casi siempre la tasa de mejor inversión alternativa para inversión en dólares no es lo tanto ni nuestra tasa de bonos del tesoro en el mercado internacional. Puede ser, ¿sí? No estoy diciendo que está mal comparar contra eso. Lo que digo nomás es que internacionalmente los análisis financieros inclusive agarran la tasa de bono del tesoro a 30 años de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Y sobre eso hacen todo el apalancamiento, la beta, la no sé qué cosa, y una partida de análisis ahí para llegar a determinar si es mejor, si es peor, etcétera, ¿sí? Pero bien, para análisis simples de contrastes entre tasas, sí, yo te diré que la tasa en dólares del país en el mercado externo es uno de los parámetros oficiales, por llamarla de alguna forma, que se tienen en cuenta en el momento de hacer algún que otro comparativo con respecto a estas tasas. Pero yo me estoy refiriendo no tanto lo para comparar contra bono del tesoro, porque yo ya sé luego que bono del tesoro es la mejor garantía que puedo tener, digamos, dentro de los títulos que emite Paraguay, versus cualquier otra empresa que haga una emisión a sola firma o garantía hipotecaria o garantía fiduciaria o lo que fuese,
siempre vamos a tratar de comparar contra algo similar a lo que encontramos en el mercado. Por eso nomás yo siempre pregunto, ¿cuál es la tasa del mercado hoy? Y ahí Gonzalo ya nos dijo, no, está bastante alto para 4 años, 4,4 años, esa tasa de interés. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, otra pregunta. Quiero que miren a la derecha, está la grilla de vencimientos. Podemos ver que los valores vencen todos los martes, ¿sí? Es una particularidad esa, que tienen vencimiento todos los martes. En realidad acá la empresa es la que designa, la que diseña su flujo de caja, y ella es la que determina qué día, qué fechas va a pagar. Y a lo que voy nomás es a lo siguiente. Si bien la primera columna muestra los vencimientos, quiero que miren la segunda columna de la derecha, muestra los intereses. Quiero que vean que los intereses, cada 4 cupones cambian de monto, y cada 4 cupones también existe una amortización de capital, que es la tercera y última columna. Del total de 10 millones de dólares, quiero que vean que la primera amortización que realiza la empresa colonizadora San Agustín es del 3 de marzo, o fue del 3 de marzo del 2020, ya que su emisión fue el 5 de marzo del 2019, y abonó un valor del total de la emisión. Y acá quiero centrarme un ratito en varias preguntas que les voy a hacer. Primero, le voy a dejar un ratito la pantalla para que miren un poco la columna de vencimiento. ¿Cada cuánto vence el cupón que paga esta empresa? ¿Cada cuántos meses? Ese es el primer dato que quiero que me digan. Pueden escribir nomás ahí en el chat, ¿sí? Entonces, si yo miro el primer vencimiento, miro el segundo y hago una diferencia de meses, yo voy a decir, mira, pues cada X meses. ¿Cada cuántos meses paga cupones en esta grilla de vencimientos la empresa colonizadora San Agustín Saeca? Por un lado. Por otro lado, ¿cuánto es el porcentaje de amortización por año? Quiero que se entienda que si el primer año fue la emisión, el 5 de marzo del 2019, el primer año transcurrido cae en la fecha de vencimiento del 3 de marzo del 2020, o cayó en el 3 de marzo del 2020. El siguiente año transcurrido, es decir, el segundo año, cae el 2 de marzo del 2021. O sea, ya pasó también, ¿verdad? Entonces, a lo que voy nomás, ese 2.500, ¿cuánto hace en porcentaje del total de la emisión? Esas dos preguntas quiero que me contesten. ¿Qué periodicidad paga Colonizadora San Agustín y en qué porcentaje devuelve año a año su capital con respecto al capital total de la emisión, que es 10 millones de dólares? En este caso, quiero que me expresen en términos porcentuales. Voy a pasarme al chat. Vamos a ver si me entendieron y quiero que me escriban. Bien, Rocío dice cada 3 meses. Perfecto, Rocío. Beatriz dice 3 meses. Muy bien. Bárbara dice trimestral. Muy bien. Necesito siempre que ustedes identifiquen la periodicidad de la devolución de los intereses. En este caso, las 3 personas estuvieron en lo correcto, son trimestralmente la devolución de los intereses. Beatriz dice 25% amortización, Laura 25% y Beatriz dice cada año. Sí, Beatriz 25% cada año, muy bien, y es 25%. Pero ¿por qué me expresé en esos términos? Porque dependiendo de la cantidad de cupones, yo voy a tener que saber qué cantidad de días tiene cada cupón, por ejemplo. Ya enseguida vamos a entender por qué. Y lo que sigue, ¿por qué en porcentaje? Porque vamos a hablar en términos técnicos y vamos a llamarle a uno de los datos fundamentales para hallar el precio del bono, que es el valor residual. Entonces, ya expresándome con esos nombres, vamos a ver otra vez la información y vamos a observar dónde están todos esos datos. Ojo, acuérdense que yo les hablé que nosotros al final del curso vamos a poder hallar el valor técnico. Y el valor técnico va a ser el precio a la fecha de negociación. Ojo, que puede que yo hoy quiera saber cuándo se va a negociar, que no sea hoy, puede ser, no sé, vamos a suponer que yo estoy preparando una liquidación para un cliente, yo, no sé, ojo que ahora ya estoy en la posición de un asesor en una casa de bolsa. Entonces yo digo, bueno, tengo un cliente que va a comprarme unos bonos, pero hoy es martes, ¿verdad? Me va a comprar el viernes. Entonces yo martes ya puedo calcular cuánto va a salir el título el viernes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, puede darse el caso que yo hoy tenga una venta o una compra, puede que yo quiera comprar también un título y hoy quiero saber cuánto
cuál es su valor técnico. Entonces, a eso es lo que vamos a irnos nosotros, a tratar de saber para una fecha X, que puede ser hoy o mañana o dentro de una semana o dentro de un mes o dentro de un año, cuál va a ser el precio del título. Y con estos datos sí o sí yo puedo sacar ese precio. Entonces, voy a llegar hasta el valor técnico, pero para llegar al valor técnico tengo que pasar por dos fases primero. La primera es el valor residual. ¿Cómo puedo ver yo cuál es el valor residual de este título? Primero, tengo que definir cuál va a ser la fecha de negociación. Y ahora me voy a poner en el escenario donde quiero calcular para hoy, ¿sí? Para hoy quiero hallar el valor técnico. Entonces, si miro la grilla de vencimientos, ¿dónde está la fecha de hoy? ¿Está visible o no está visible la fecha de hoy? Vamos a ver qué me dicen ahí en el chat. Les dejo un ratito para que miren. Primero, ¿qué fecha es hoy? Hoy es el 16 de marzo. Si yo miro, ¿veo 16 de marzo del 2021 ahí o no veo? Si tengo suerte y veo, bueno, fantástico. Justito en esa fecha voy a realizar la operación. Pero si veo en la grilla de vencimiento la fecha de hoy, quiere decir que ese cupón hoy se tiene que cobrar. Y si hoy se cobra, quiere decir que no hay lo que viene ahora que tengo que saber hallar, es los días de intereses corridos. Bueno, como no tengo el 16 de marzo en la grilla de vencimiento, lo que viene a continuación es, ¿cuál fue la última fecha de cobro de cupón de esta grilla según la fecha de hoy? Hoy es 16 de marzo. ¿Cuándo se cobró por última vez este título? ¿En qué fecha? Y ahí van a mirar ustedes y van, ahí, en esa fecha, ese cupón. Y quiero que miren si esa fecha y ese cupón tienen amortización de capital. ¿Por qué? Porque yo lo que les dije era que lo primero que tenía que saber para poder saber el valor técnico de un título es saber su valor residual. ¿Y qué es lo que significa el valor residual? Lo que todavía le queda al título por vencer a la fecha en la cual yo voy a hacer la operación. Como la operación la voy a hacer hoy, o por lo menos yo quiero saber el valor técnico hoy, quiero saber cuál es hoy el valor residual de este título. Entonces lo que puedo decir, voy a mirar un poco el chat. Bueno, nadie escribió nada, no importa. No sé si no se entendió mi pregunta o no tuvieron más tiempo de escribir porque les resultó interesante lo que le estaba diciendo. Entonces lo que ahora quiero decirle es lo siguiente. Hoy, ¿cuánto le queda todavía de capital a Colonizadora San Agustín para devolver de los 10 millones de dólares? ¿Le queda todavía 10 millones de dólares o ya no le queda 10 millones de dólares? Si me lo dicen, quiero que me lo digan en términos monetarios, es decir, cuántos millones de dólares todavía le queda por devolver, y en términos porcentuales, cuánto por ciento todavía le queda por devolver del total del capital, que en este caso se considera 100% a 10 millones de dólares. Quiero que me escriban eso. Ahí entonces dice Jorge, le queda 5 millones de dólares o el 50%. Eso que Jorge me acaba de escribir es lo que se conoce como valor residual. El valor residual se puede expresar tanto en moneda como en porcentaje. De hecho, por eso les hice esa diferenciación en dos datos, ¿sí? Dólares y porcentaje. Listo. Ahora ya sé cuál es mi valor residual. Lo que tengo que saber, lo que sí ahora es la otra pregunta que no me contestaron. ¿Cuándo fue el vencimiento del último cupón? Si hoy es 16 de marzo, ¿cuándo venció el cupón, el último cupón antes de la fecha de hoy? Miren un poco ahí y díganme. Bueno, me imagino que ya habrán visto. Voy a mirar otra vez el chat. Quiero que me escriban en el chat ahí qué fecha de vencimiento ven ustedes. Fantástico. Jorge, Laura y Jazmín, 2 de marzo. Muy bien. El 2 de marzo fue el vencimiento del último cupón. Pero ¿por qué lo que yo quiero saber el vencimiento del último cupón? Porque quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Ahora quiero que se pongan en el lugar de dos personas que van a hacer una compra y una venta de este bono. Por un lado está el que quiere vender y por otro lado está el que quiere comprar. Vamos a suponer que yo soy el que quiere vender y ustedes son el que quieren comprar. La pregunta es la siguiente. Si yo ahora vengo y les digo, bueno, este título tiene 5 millones de dólares todavía y ustedes tienen la plata y yo digo, me tienen que dar a mí 5 millones 200 mil. ¿Me darían los 5 millones 200 mil? Le pregunto de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque 5 millones es el capital que le queda al título. ¿Y ese 200 mil, pero de qué le estoy hablando? O sea, ¿por qué yo te tengo que dar 200 mil
si el cupón que va a vencer el 1 de junio me va a pagar 112.191,78 nomás. Medio que me está queriendo vender caro, Humberto, tu título. No sé, podría ser esa la situación. Entonces, le digo, usted puede que esa situación no consideren justo. Che, me parece que no es justo que yo te dé 5.200.000 y yo el primer cupón voy a cobrar 112 y después recién voy a empezar a cobrar 112, pero no me están vendiendo muy caro. ¿A qué me refiero con ese 200.000? Con la diferencia justa del valor a hoy. Y hoy no es ni el 2 de marzo ni el 1 de junio. Por lo tanto, yo tengo que determinar cuál es el valor exacto de hoy de ese título de 5 millones de dólares. Y ahí es donde yo necesito saber el siguiente dato. ¿Cuántos días transcurrieron entre el último vencimiento que ya me dijeron que es el 2 de marzo hasta hoy 16 de marzo? Quiero que especifiquen eso en días, ¿sí? Entonces, voy a leerle otra vez el chat. ¿Cuántos días transcurrieron desde el 2 de marzo, que fue el vencimiento del último cupón, hasta hoy 16 de marzo? Muy bien, Rocío. 14 días. Esos 14 días, y acá vamos a tener en cuenta la siguiente situación. Se supone que yo, Humberto, cobré el 2 de marzo del 2021 168.000 por un lado de intereses y 2.500.000 porque yo compré por el total este título, ¿sí? Pero ahora que te voy a vender a vos, vos querés saber exactamente cuánto me tenés que pagar para que sea justo el precio que yo tengo que llevarme ahora. Pero ¿y por qué? Por los días que transcurrieron desde el 2 de marzo hasta la fecha en los cuales yo tuve el título, pero no cobré ningún interés porque no llegó todavía el 1 de junio. Entonces, eso es lo que se conoce como intereses corridos. Pero ¿cómo se calcula? Esa es la pregunta. Bueno, ahora mismo yo me voy a pasar al archivo de Excel que les mostré al principio. Tiene varias pestañas. En realidad yo voy a hacer acá nomás en un cálculo auxiliar. Voy a cargar algunos datos que voy a tener que saber usar para poder calcular. Entonces, primero dijimos que hoy es el 16 de marzo del 2021, ¿verdad? Dijimos que el vencimiento del último cupón fue el 2 de marzo del 2021. Hasta acá estoy cargando fechas nomás. Acá estoy viendo que la cantidad de días transcurridos fueron de 14. Sale nomás negativo porque le puse primero 16 de marzo, pero vamos a hacer que me salga positivo. Acá le voy a poner 2 de marzo del 2021 y acá 16 de marzo del 2021. Hasta acá, cantidad de días corridos se le llama a esto, son 14. Bueno, ahora tengo que hablar del valor residual. ¿Cuál dijimos que era el valor residual hace rato? Dijimos que era 5 millones de dólares. En ese momento tengo dos datos, cantidad de días corridos y valor residual. ¿Qué me falta ahora? Me falta hallar el interés diario. Para hallar el interés diario tengo que tomar la tasa de referencia. La tasa de referencia, perdón, según el título es del 9% en dólares. Entonces, ese 9 es el que tengo que cargar acá. Entonces, esta es la tasa, voy a escribir nomás porque no está escrito, ¿sí? Tasa anual. Ok, esperen que- anual. Bien. Y ahí tengo entonces esos tres datos, cantidad de días corridos, valor residual, tasa anual, y ahora tengo que hallar el interés diario. ¿Cómo hallo el interés diario? El interés diario va a estar dado por el valor del título o el valor residual, los 9% anual y ese valor anual de interés dividido 365 días. En ese momento yo puedo ver que mi interés diario de los 5 millones de dólares es de 1.238,88. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con ese valor diario de interés? Tengo que saber cuánto es el interés corrido, no solo de un día, sino de los 14 días. Por lo tanto, voy a multiplicar mi interés diario por mi cantidad de días y ahí es donde tengo 17.260,27. Ese valor es el valor justo, correcto, según la tasa de interés diario por el valor residual para poder obtener mi valor técnico. Pero finalmente, ¿cuál es lo que es mi valor técnico? Mi valor técnico está dado por la suma entre el valor residual más los intereses corridos, que es lo que veo que hace esta fórmula. Por lo tanto, el valor técnico en dólares es de 5.017.260,27 y es lo que yo debo considerar para presentarte hoy esta oferta y que vos me digas, ah, no,
Yo no te voy a pagar 5.200.000. El valor correcto que yo te tengo que pagar, si vamos a tomar todos los intereses diarios por la tasa anual, es de 5.017.260. Pero ¿y de dónde sale ese monto? Sale del monto que vos tenés que recibir hoy por los días que te quedaste con el título y que no cobraste intereses. Pero ahora, si yo te pago eso, con todo derecho, yo voy a esperar la siguiente fecha de vencimiento, que es el 1 de junio, y yo me voy a presentar con el cupón. En realidad ya no nos presentamos más porque ya no hay más cupón físico, sino esa fecha me hacen una transferencia a mi cuenta bancaria porque ya es electrónico y voy a recibir 112, 191, 78. ¿Por qué voy a recibir la totalidad si yo no me quedé todos los días? Porque por eso te estoy pagando los días que transcurrieron, Humberto, que vos estás recibiendo en este momento un cheque, una transferencia que yo te estoy haciendo de ese importe, 5.017.260. Entonces, es justo para ambas partes. Para el que vende, recibe lo que transcurrió de días desde el último vencimiento, 2 de marzo, hasta hoy, 16 de marzo. Y para el que recibe el título, se queda a cobrar la totalidad porque en realidad una parte ya pagó, pero recupera en el momento de básicamente cobrar ese 112. ¿Qué es lo que gana en ese transcurso de día? La diferencia es lo que le pagó Humberto y lo que cobró el 1 de junio. Entonces va a ser 112, 190, 191 menos 17, 260 con 27. Eso es lo que en esa fecha es su ganancia hasta ahí, digamos, si quiero calcular en algún momento. Espero que me estén entendiendo, porque en realidad yo ya les estoy haciendo un resumen nomás de lo que finalmente nosotros vamos a ver con todos los ejercicios de esta forma. Ojo, en ningún momento yo estoy hablando que en el medio de la negociación está siempre un asesor de casa de bolsa o una casa de bolsa. La casa de bolsa normalmente cobra una comisión. Y si bien acá en planilla yo tengo nomás así de forma este, alegre hay un 0,8. 0,8 es lo que está previsto por ley que cobren las casas de bolsa por las transacciones. Es decir, ese es su techo, ¿sí? O sea, tienen que cobrar o menos o hasta ahí. Y lo que tradicionalmente las casas de bolsa suelen hacer es, digamos, en un concepto distinto de comisión, puede ser por asesoramiento o por otros conceptos que ellos manejan, pueden cobrarle inclusive hasta una diferencia más alta, ¿sí? Entonces, puede darse el caso que yo en realidad tenga que emitir un cheque por un valor de, y ahí es por eso que sumo, digamos, los dos importes, teniendo en cuenta el 0,8. Ojo que la casa de bolsa también cobra arancel si se va a negociar por bolsa, también cobra el IVA de su factura, ¿sí? Entonces puede que este 0,8 se convierta finalmente en un porcentaje mayor y el cheque que yo tenga que preparar o la transferencia que yo tenga que hacer sea un valor superior al valor técnico, ¿sí? Quiero nomás que se tenga bien en cuenta eso porque nosotros acá lo que vamos a hacer es hasta el valor técnico. ¿Qué me cobra después la casa de bolsa? ¿O qué pago en concepto de aranceles? ¿O qué pago en concepto de IVA? Eso ya no está metido dentro de lo que nosotros vamos a considerar como valor técnico, pero si yo quiero aún más llegar hasta lo último de los datos que se manejan, entonces tengo que incorporar también esos datos en el cálculo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿alguna consulta hasta acá? Creo que estamos bien, se está entendiendo, me avisan por favor si se escucha bien, si se ve bien, y entonces seguimos avanzando. Ok, quiero que acá se entienda también lo siguiente. Primero, yo sé que acá no estamos en la construcción de un calendario de vencimiento, pero quiero nomás que entiendan lo siguiente. A ver, así mentalmente, si cada trimestre, me dijeron hace rato, paga Colonizadora San Agustín sus cupones y en un año hay 4 trimestres, si yo abonase el 9% sobre 10 millones, ¿cuánto es lo que tendría que estar pagando la empresa en ese primer año en concepto de interés? ¿Cuánto es el 9% de 10 millones? Escríbame un poco de eso ahí un ratito. 9% sobre 10 millones, ¿cuánto da? Así mentalmente nomás quiero que calculen un zapoite y me escriban ahí. ¿Cuánto es? El 10% de 1 millón es 100.000. El 9% entonces tiene que ser 90.000. 90.000 dólares tendría que ser, puede ser, pero 900.000, sí que. Disculpen. 10 millones para mi capital, ¿verdad? 10% de 1 millón. 900.000 entonces tendría que ser. Fantástico. 900.000. Atiendan que un ratito. Si tengo 4 cupones trimestrales en un año, ¿de cuánto tendría que ser mi cupón?
900.000 dividido ¿qué? 4. Vamos a hacer un poco. ¿Cuánto es 900.000 dividido 4? Escríbame ahora ahí el resultado. 900 dividido 2 es 450, dividido 4 va a ser 225.000. La pregunta es, ¿por qué si tengo 4 cupones de intereses trimestrales y es el importe dividido 4 un año, lo que se tiene que pagar de interés, ese 225, ¿por qué acá no me da 225 los primeros 4 cupones, sino me da 224, 383,56 en los 4 primeros? ¿Por qué hay diferencia con respecto a ese primer cálculo que les hice hacer un ratito? ¿Qué es lo que es la diferencia? ¿Alguna idea? En el ojo suyo, por los días. A ver, ese cálculo que les pedí realizar fue una trampita nomás, o sea, una cáscara de banana. En realidad, así yo podría calcular como para tratar de ver que el valor aproximadamente me dé ese importe, pero no es exactamente, es un valor en promedio, nomás lo que yo le pedí calcular. En la bolsa no se calcula por promedio, en la bolsa se calcula por día. Por lo tanto, ese cálculo que hicimos hace rato de hallar el interés diario es muy importante para lograr los valores técnicos correctos. ¿En qué sentido? A ver, ¿cuántos días corridos hay? Desde la emisión 5 de marzo del 2019 hasta el primer vencimiento de cupón, que es 4 de junio del 2019. Voy a cargar un ratito esos datos. 4 de junio del 2019 y 5 de marzo del 2019 en nuestro Excel. Zapoité nomás. 4 de junio del 2019 y, esperen que me olvide, 4 de junio y 5 de marzo. 5 de marzo del 2019. ¿Por qué? Porque quiero saber la cantidad de días. Ojo que hay 91 días, no importa que dé negativo. Si son 91 días, la pregunta es, 91 días de días corridos tiene ese primer cupón. Vamos a ver un poco si eso es cierto. Tengo que volver a calcular. Ojo que en el primer cupón el valor residual no es de 5 millones, fue de 10. Por lo tanto, eso voy a dejar ahí. Quiero que noten que cuando fue de 10 millones el valor residual, la tasa del 9% que no cambió, el interés diario quedó en 2.465. Si a 2.465 yo le multiplico por 91 positivo, le voy a poner más un ratito negativo a este para que le multiplique en positivo, entonces mi cupón tiene que ser de $224.000, 383,56, y eso es lo que yo veo en la grilla de vencimiento. Por eso hay que entender que el valor residual siempre debe estar correctamente calculado para poder hallar tanto el valor técnico que ustedes necesiten, los intereses corridos, porque el interés corrido se halla sobre el valor residual por la cantidad de días y tasa en este caso, ¿verdad? Y luego eso también se multiplica por los días que hay entre cupón y cupón o entre el vencimiento, perdón, entre la emisión y el primer cupón, que es para hallar nomás las diferencias de día. Entonces, indirectamente lo que le estoy mostrando es todo lo que uno tiene que tener en cuenta para poder hacer sus cálculos correctamente, tanto para la construcción del calendario de vencimiento como para el cálculo de el valor técnico en cualquier fecha que ustedes tengan desde la emisión hasta el vencimiento y se presenten para poder hacer la negociación de compra o venta, o inclusive puede darse el caso que ustedes estén en una mesa de dinero, por ejemplo, ¿sí? En una empresa, en un banco, una financiera, en una casa de bolsa, en una administradora de fondos mutuos, y su negocio o su trabajo es hacer transacciones diarias, digamos, ¿verdad? Entonces puede que hoy compren unos títulos y al día siguiente ya vendan otra vez. Entonces, esa situación de visualización del valor técnico, de los intereses diarios, de aplicar spread, digamos, a la información de intereses diarios para la compra y venta, es la que ustedes necesariamente deben poder saber hacer para poder aplicar, digamos, ese conocimiento a la definición del valor técnico. Un ratito, estamos 17, bueno, tengo unos minutos más todavía para explicarles más cosas. Quiero pasar ahora al siguiente ejemplo. Bonos con amortización al vencimiento. Ojo que hasta acá, el anterior me daba una amortización cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces ya llegaba al final del vencimiento con un remanente nomás del total de la emisión. Acá se va a dar al contrario. Ojo que mi ejemplo es CII. ¿Quién es la Corporación Interamericana de Inversiones? Lo que se conoce como VIT-Invest. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene su sección o su, ¿cómo se llama eso? Su parte de inversiones
que fue justamente la que ya hizo emisiones acá. En realidad yo traje nomás los valores de la emisión que hizo la Corporación Interamericana de Inversiones, o CII, que se conoce como su sigla. En realidad está inscripta como un emisor dentro de la bolsa con esas siglas, ¿sí? Pero también es reconocida como Bidinvest, por eso le puse los dos logos, ¿sí? O sea, no quiero que se confundan, no es que una grilla es de uno, otra grilla es de otro, no, los dos son lo mismo. Entonces hizo una serie, la serie en guaraníes fue de 25.000 millones. Acuérdense que los cortes mínimos en guaraníes son de 1 millón de guaraníes, por lo tanto eso es lo que figura ahí en la grilla a la izquierda. La cantidad de títulos entonces por 25.000 millones son 25.000 títulos. La emisión, ojo que los números no representan la realidad, son para los efectos didácticos nada más, ¿verdad? O sea, si ustedes se ponen a buscar una emisión que haya hecho CII, no van a encontrar el 26 de noviembre del 2019, a no ser que súper coincidencia aparezca en esa fecha, pero en realidad CII hace emisiones en la otra característica, la de amortización parcial, pero nada, para aclararle nomás eso les menciono, acá nosotros estamos viendo un caso en donde se hace el pago al vencimiento de la totalidad, el 100%, no se hacen amortizaciones parciales, por eso es esa característica del vencimiento. El vencimiento final de esta emisión es el 19 de noviembre del 2024, los días son 1820 y la tasa de interés es del 12%. En realidad creo que CII salió al 14,5 si mal no recuerdo. Estoy pensando nomás, así recordándome un poco, no sé si fue 14,5 o 11,5, pues no importa. Quiero que miren que a la derecha están los cupones. En realidad, BitInvest abonó de forma diferente, pues yo les presento como el caso en donde él paga cupones. Quiero que miren en qué periodicidad pagan los cupones otra vez. Quiero que miren cómo son los cupones entre los valores entre sí, ¿sí? En el anterior veíamos que los primeros 4 eran diferentes, los siguientes 4 eran otro monto, y eso hay que entender que era por la amortización del capital. Ahora quiero que vean que todos los valores son iguales porque el capital se amortiza recién al final. Entonces, como cualquier sistema de amortización se hace sobre saldo, es por eso que nosotros vemos que todos los intereses sobre saldo en este caso son iguales, ¿sí? Hasta el final. Repito, la pregunta que les hice recién fue, Suyi dice por los días, sí, perfecto, Suyi, así mismo fue. La pregunta fue, ¿qué periodicidad paga, en este caso CII, su título al vencimiento? ¿Cada cuántos días o cada cuánto? Muy bien, Bárbara, el pago es semestral. Fantástico. Sigo. Otra pregunta, ¿cómo está la tasa en guaraníes de esta emisión? Miren que, ¿a cuántos años es? ¿Cuántos años es entre 2019 y 2024 de noviembre a noviembre? No sé si es exacto o es muy aproximado, pero ¿cuántos años hay y cómo está al nivel del mercado esta emisión? Porque ojo que a hoy, nosotros no estamos hoy en la fecha de emisión de noviembre del 2019, estamos ya en el 2021, en marzo. Por lo tanto, si bien se puede analizar cuánto desde hoy hasta el vencimiento le queda a este título con esta tasa, otra opción puede ser el original hasta la fecha de emisión con respecto a las tasas de mercado de hoy, ¿sí? Entonces, en el chat, si me pueden escribir, por favor, uno, ¿a qué plazo? ¿En años? Disculpen que no les pregunte en día porque en día ya está luego, ¿verdad? Entonces por eso les pido que conviertan los días en años. Muy bien, Beatriz dice 4,5 años de duración, fantástico. Y emisiones con esa característica, 4 años de duración, ¿a qué tasa están pagando hoy? Las tasas de mercado están más altas, están más bajas, están en el mismo nivel que esa emisión que estamos viendo acá, 12%. ¿Cómo están? Esa es un poco la pregunta. Bueno, puede que no manejemos la información y en realidad por eso no estamos contestando, digamos, ¿verdad? Pero lo ideal es siempre poder visualizar eso con respecto al mercado. ¿Por qué? Y porque como cualquier producto, casi siempre cuando nosotros vamos a comprar un producto cualquiera, siempre vemos el precio y decimos, ah, mira, qué barato, qué buena oferta, ah, mira, qué caro, no, yo en tal parte consigo más barato. Eso mismo ocurre con los bonos. Con los bonos también yo puedo saber al recibir la oferta si es un bono caro, si es un bono barato con respecto a las condiciones que encuentro en el mercado.
Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Irme nomás al mercado a comprar algo que yo encuentro luego que está alto al 14 versus uno que ahora me están ofreciendo al 12? ¿O me voy a comprar del mercado uno que está a 10 porque es una inversión mucho mejor en cuanto al riesgo que tiene la empresa en la que voy? O sea, siempre hay un parámetro con el que yo me voy a comparar ante una oferta o ante una posibilidad de inversión. En este caso, estamos hablando de las tasas nomás, ¿verdad? Bien, perfecto. Esta entonces es la otra característica de los títulos. Entonces, entre todas las ofertas que me pueden llegar, digamos, para comercializar un título, para vender o para comprar, puede darse el caso en donde yo tenga estas dos características. Aquellos bonos que amortizan parcialmente ya antes del vencimiento final, como la colonizadora San Agustín, o los títulos de CII, en donde yo estoy viendo que los intereses son todos iguales y amortiza el 100% al vencimiento. Entonces ya va a depender de qué sector es la empresa para que pueda justamente ser, digamos, eh, una devolución parcial de capitales que le convenga mejor o una devolución al final que puede darse el caso sea la que mejor le convenga en estos casos. A sabienda de esta posibilidad de dos tipos diferentes de títulos, entonces nosotros podemos cerrar acá el primer capítulo de nuestra clase, ¿sí? Yo quisiera entonces dejar hasta aquí por hoy. Quiero que vean que recién estamos en la diapositiva 10. Nosotros en la clase siguiente del jueves vamos a estar desarrollando lo que nos falta de la parte teórica y ya entrando en los ejercicios. Por lo tanto, sería bueno que ustedes puedan ya pegarle una leída completa si quieren a la presentación y revisar un poco lo que encuentran en el archivo de Excel. Repito, en el archivo de Excel hay varias planillas que se utilizan en la bolsa. Por lo tanto, sería bueno que le den una miradita si pueden entre hoy y mañana para que el jueves entonces ya vengan cargados con preguntas. Yo les voy a responder todas las que tengan, no hay ningún problema. Entonces, vamos a poder ver esa información y todo lo que encuentren desde esta diapositiva en adelante, que puedan ya pegarle una leída antes del jueves, para poder entonces, llegado el momento, hacerme las consultas que quieran. Como siempre, habilitamos el chat o el micrófono para sus consultas y cualquier otra consulta que no deseen hacerla acá en vivo en la clase, me pueden enviar nomás algún correo, alguna pregunta por WhatsApp sin ningún problema. Yo les voy a tratar de contestar. Entonces, dejamos la clase de hoy hasta aquí. Les espero entonces el jueves a la misma hora que iniciamos hoy. Y no sé si quieren hacer alguna consulta, pueden hacérmela ahora sin ningún problema en estos minutos que quedan todavía, ¿verdad? Si no, podemos finalizar. Repito, esta clase queda grabada, ¿sí? Y ustedes van a estar viendo los detalles seguramente, cuestión de consultarle nomás a Dani cómo queda luego esto para poder ver la clase, la grabación, ¿sí? Y estamos a las órdenes, ¿sí? Cualquier consultita, cualquier inquietud, por favor me la hacen saber y continuamos el jueves, perdón, no el 9, el jueves. Estamos. Gracias a todos ustedes por su participación. Espero que les sirva la info que llevaron por lo menos hoy y vamos a complementarla en la clase 2. La próxima con Coffee Break Virtual, dice Jorge. Ni un problema, Jorge, comprar nomás ya los bocaditos para el jueves vos y come ahí, mostrarnos ahí cómo estás comiendo tus bocaditos. Los demás hagan lo mismo, ¿sí? Bueno, nos vemos. Un placer. Hasta el jueves. Chaucito. Listo el poliófilo, mami Sole. Listo el poliófilo.